Leyendo por internet, leyendo en foros, más de una vez me he encontrado a alguien que habla de que su nivel en un idioma ha dado un salto, que de golpe han mejorado mucho en un idioma. Y hoy os voy a hablar de esto. ¿Es posible dar un salto en el nivel en un idioma o no? Si es posible, ¿cómo podéis conseguirlo? Hola, pues, ¿qué pienso de esto? A ver, en general, no creo que sea posible dar un salto grande, rápido, en la cantidad de idioma que has adquirido, que conoces, ¿no? Y es muy raro tener esta sensación de haber mejorado mucho en poco tiempo, cuando poco tiempo es una semana, 1 o 2 semanas, ¿no? Yo siempre que he aprendido un idioma, la sensación de mejora ha sido muy progresiva, no necesariamente muy lento. Yo aprendí a hablar japonés en un año. Sobre un año, al cabo de un año de empezar, yo ya hablaba japonés bastante bien. Pero incluso entonces, la progresión fue lenta, fue muy progresiva, fue poco a poco, a poco a poco. Entonces, ¿en qué caso hay excepciones? ¿O en qué casos nos puede parecer que hemos mejorado mucho muy rápido? Un caso es cuando estamos empezando, cuando aprendemos un idioma que está relacionado, que está conectado de alguna manera con un idioma que ya sabemos, sobre todo si tienen palabras del mismo origen. Si habláis inglés y aprendéis español, o sobre todo si ya habláis portugués o italiano o francés y aprendéis español, hay muchas palabras del mismo origen, palabras que se escriben igual o casi igual y palabras que se pronuncian de manera parecida. Y al principio no lo parece, al principio es difícil porque en español la pronunciación es diferente, el acento es diferente. Entonces, al principio tenéis que hacer esta conexión, tenéis que daros cuenta, esta letra en español se pronuncia así. Y cuando os dais cuenta de esto, de golpe entendéis muchas más palabras en español. Esto sí que puede pasar. Yo cuando empecé a escuchar podcast en portugués, me di cuenta que al cabo de 30 minutos o 1 hora ya entendía mucho más. Entendía muchas más cosas que al principio solamente por entender cómo se pronuncia, cómo cambia la pronunciación entre español y portugués, ¿no? Entonces, otra situación en la que podemos dar un salto grande en nuestro nivel, o nos puede dar la impresión de que hemos dado un salto grande, es rompiendo barreras psicológicas, barreras que nuestra mente nos pone, ideas que tenemos nosotros mismos. Quizá pensamos que no sabemos hablar bien el idioma, quizá nos da vergüenza. Si en algún momento somos capaces de romper esta barrera, de estar en una situación muy relajada, en la que no nos importa cometer errores, pues nos podemos dar cuenta que podemos hablar mejor, con más fluidez. No es que de golpe hayamos aprendido muchas cosas, no. Es que ya no tenemos una barrera que teníamos antes de la falta de confianza en sí mismo o de la falta de la vergüenza, ¿no? Incluso a la hora de entender a los demás. Si estamos en una situación más relajada, más tranquila, podemos no preocuparnos de lo que vamos a decir a continuación y podemos prestar más atención
a lo que está diciendo la otra persona y entenderla mejor. Y todo esto no hemos aprendido mucho de golpe, nuestros conocimientos en nuestro cerebro no han dado un salto grande de golpe, pero nuestra producción, el resultado, cuando intentamos hablar, sí que ha dado un salto grande, ¿no? Y bueno, igual que en situaciones de poco estrés podemos mejorar, en situaciones de estrés podemos otra vez empeorar y puede ser que notemos esto. En algunas situaciones nos es más fácil de hablar que en otras. Entonces, aunque yo no creo que haya nada que pueda hacer que demos un salto grande de un nivel a otro nivel del idioma, sí que creo que podemos dar un salto grande en la velocidad a la que aprendemos. No vamos a ir de aquí a aquí instantáneamente, pero sí que podemos ir de aprender a esta velocidad a aprender a esta velocidad. El camino va a ser progresivo, pero por cada hora que pasemos aprendiendo, por cada hora de input, vamos a estar mejorando más, ¿no? Entonces, para empezar este salto en la velocidad de aprendizaje, lo primero es, por supuesto, aprender con input comprensible, aprender con contenido como este, contenido a vuestro nivel, contenido que entendáis bien, contenido en el que recibís mucho input en español, en el que escucháis o leéis mucho español. Y de esto he recibido muchos comentarios. Muchos usuarios, muchos estudiantes de Dreaming Spanish me han comentado que en pocos meses de recibir input de Dreaming Spanish han mejorado mucho más rápido que en años. Llevaban años intentando aprender español y en pocos meses de Dreaming Spanish han aprendido mucho más rápido. Otro salto importante en la velocidad de aprender es si en algún momento os dais cuenta de que estabais escuchando o estabais leyendo cosas que eran un poco difíciles y probáis de leer o de escuchar cosas más fáciles. Y esto me pasó a mí con el japonés. Yo durante mucho tiempo estaba leyendo novelas para adultos, que sí, que yo entendía la historia, pero me costaba, todavía me costaba un poco, era un poco cansado de leer, no leía muy rápido, y probé de leer cosas más fáciles. Empecé a leer cuentos para niños, historias de libros de dibujos, historias muy sencillas, en las que en una página había una frase o dos frases, y me sorprendí de la cantidad de nuevas palabras que aprendía. Aprendí muchas nuevas palabras muy rápido porque el contexto era tan claro. Los dibujos y la historia hacían que las palabras nuevas se entendieran muy fácilmente. Entonces, otra forma de hacer un salto en la velocidad a la que aprendéis es intentar escuchar o leer contenido más fácil. Aunque os parezca demasiado fácil, porque lo entendéis casi todo, aún así, de vez en cuando habrá palabras nuevas que todavía no conocéis. Y otro salto muy grande en la velocidad, es cuando encontréis algo que os gusta mucho. Encontréis vídeos o un libro o un podcast o una serie que os gusta mucho. Os gusta tanto que cuando lo miráis o lo leéis, os olvidáis de que está en español. Os olvidáis de que estáis escuchando o estáis leyendo español porque es tan divertido. Y cuando encontréis algo así, algo que os gusta tanto, os podréis pasar horas y horas y horas haciéndolo y la velocidad a la que vais a aprender va a ser también mucho más rápida. Entonces, para concluir, las conclusiones de hoy es que el aprendizaje de idiomas, desafortunadamente,
es progresivo, va a ser poco a poco vais a aprender, poco a poco vais a sentir que es todo muy progresivo. Vais a aprender palabras, cada palabra la vais a aprender poquito a poco, cada palabra. No esperéis en ningún momento hacer un salto grande en la comprensión en un día o en una semana. Si queréis notar progreso, notar que estáis mejorando, intentad escuchar por lo menos 1 hora al día. Creo que 1 hora al día o más es buena idea porque vais a notar muy fácilmente que estáis mejorando y eso va a mejorar vuestra motivación, os va a dar más motivación. Entonces, 1 hora al día, como os he dicho, escuchar y leer cosas que son muy fáciles y escuchar y leer cosas que os gustan, que son muy divertidas. Y si estáis haciendo esto, entonces cada día vais a saber un poco más que el día anterior. Y si seguís haciendo esto, si seguís cada día, seguís aprendiendo algo que no sabíais el día antes, es inevitable. Vais a llegar al punto en el que ya sabréis comunicar todo lo necesario para tener una conversación del día a día, para conocer a gente, para hablar con gente hispanohablante. Y bueno, contadme también vuestras historias, contadme si en algún momento habéis notado un salto en vuestro nivel o si alguna vez habéis notado un cambio en la velocidad a la que estáis aprendiendo. Podéis compartir vuestras experiencias abajo en los comentarios, ¿vale? Y si dudáis de a qué nivel estáis, queréis saber qué nivel de español tenéis, queréis saber qué tenéis que hacer a vuestro nivel para llegar al nivel siguiente, queréis ver, a ver, cuando esté en el nivel siguiente, ¿qué sabré hacer? ¿Qué podré hacer con el español que sé? Pues os recomiendo nuestro póster, el póster de aprendizaje de idiomas, que lo recibiréis gratis solamente apuntándoos abajo a nuestra web. Os dejo el enlace abajo en la descripción para que hagáis clic. Tenéis que ir a nuestra web, apuntaros con vuestro email y recibiréis el póster gratis. No tenéis que pagar nada. ¿Vale? Venga, adiós.